Ok, jóvenes, vamos a continuar entonces con la última clase de esta semana, que por cierto es la última clase de la lección número uno, ¿no? Hasta ahorita lo que hemos visto son tres funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. En esta clase lo que vamos a terminar de ver son las otras tres funciones trigonométricas que nos hace falta por ver. Es un video corto porque evidentemente si yo me sé la definición de las primeras tres funciones trigonométricas, las otras tres que nos hacen falta son sencillas de analizar. Muy bien, veamos entonces qué nos dice la clase número 7 que nos habla de las otras tres funciones trigonométricas que son la secante, la cosecante y la cotangente. La palabra clave aquí de esta clase es la palabra recíproco. ¿Sí? Vamos a entender que estas funciones son recíprocas de las primeras tres que nosotros vimos, es decir, son las inversas de las funciones las tres primeras funciones iniciales que nosotros ya hemos visto. De forma de repaso otra vez, tenemos otra vez, porque recuerden que estas 6 funciones trigonométricas solo son aplicables para los triángulos rectángulos, no para otro tipo de triángulo. Vuelvo a repetir, solo se aplican, las 6 razones trigonométricas básicas se aplican sobre triángulos rectángulos. Entonces, volviendo a repasar esta parte, sabemos que este es el opuesto, de acuerdo a este ángulo, ¿verdad? Opuesto, adyacente y tenemos la hipotenusa. Y lo que vamos a analizar son las tres funciones que nos hacen falta por ver, que son la secante, la cosecante y la cotangente. Bien, pero para analizar cada una de ellas debemos de recordar la definición de la función seno, que la función seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, que es lo que nosotros vimos en los videos anteriores. Quiere decir entonces que la función seno tiene una función que es recíproca de ella, es decir, que es inversa a esta función. Esa función recíproca se va a llamar la cosecante, que es la que tenemos por acá. Entonces la función recíproca de la función seno es la función cosecante. Y quiero que observemos cómo se abrevia cosecante. La abreviatura de cosecante es CSC tangente. Es igual. Y como esta función es recíproca de la función seno, es decir, vamos a invertir los valores de esta razón. Por lo tanto, por definición cosecante se conoce, cosecante de teta es igual al valor de la hipotenusa sobre el lado opuesto. Si ustedes denotan, lo que se hace es que la razón de la función seno se invierte, de tal manera que la hipotenusa ahora está en el numerador y el lado opuesto está en el denominador. ¿Sí? ¿Qué fue lo único que hicimos? Invertir los valores de la función seno, porque la función seno o la función cosecante es recíproca de la función seno. Para la función coseno de teta está definido como lado adyacente sobre hipotenusa. Su función recíproca se va a llamar la secante. La secante del ángulo teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. Es decir, también hacemos la inversión de valores de la función coseno como lo teníamos acá, ¿no? Por tanto, el recíproco del coseno es la secante. Va a ser igual entonces a la hipotenusa sobre el lado adyacente. Y la última función que nosotros analizamos en los videos anteriores es la tangente. La tangente del ángulo teta es igual al opuesto sobre el lado adyacente. Su función recíproca va a ser la función cotangente, que se abrevia COT, es decir, cotangente de teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. En pocas palabras, si yo me sé la definición de las primeras tres funciones trigonométricas, pues vean que las otras tres funciones yo ya también me las sé por defecto, ¿no? Simplemente de invertir los valores de cada una de las tres primeras funciones que hemos visto y encontramos la función recíproca de cada una de ellas. La cosecante de teta es hipotenusa sobre opuesto, la secante de teta es igual a hipotenusa sobre adyacente y la cotangente de teta es igual a adyacente sobre opuesto, es decir, los valores opuestos a la función seno, coseno y tangente respectivamente. Bien, vamos entonces a hacer un ejercicio. El ejercicio, si ustedes ven en su libro, no aparecen ejemplos para estas funciones, entonces yo determiné tomar el ejercicio que estaba de tarea para encontrar los valores de la secante de teta, cosecante y cotangente de teta de lo siguiente. Me dan entonces un triángulo rectángulo, me dan el triángulo rectángulo cuyo valor de teta es este, el lado opuesto es 3, el lado adyacente es 4 y el valor de 5 es la hipotenusa. Ok, entonces vamos a encontrar los valores de secante, cosecante y cotangente.
Entonces, la cosecante de teta es igual a 5 tercios. Veamos por qué. Por definición sabemos que la cosecante es la hipotenusa sobre el lado opuesto. Por tal razón me va a quedar hipotenusa, que es el valor de 5, sobre el valor de 3, que es el lado opuesto al ángulo teta, ¿no? Por tanto, la cosecante de teta es igual entonces a 5 tercios, o a 5 sobre 3. El valor de la secante de teta, sabemos que la secante es igual al valor de la hipotenusa sobre el cateto adyacente o lado adyacente. Por tanto, me va a quedar secante de teta es igual a 5, que es el valor de la hipotenusa, sobre el valor del lado adyacente, que es 4. Por tanto, me queda que la secante de teta es 5 cuartos. Y por último, la cotangente, ¿no? Que es la función recíproca de la función tangente. Entonces, la cotangente de teta se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Por tanto, me va a quedar 4 sobre 3. Bien, entonces en esta forma es como se resume encontrar los valores exactos para la función cosecante, secante y cotangente de este triángulo del inciso A. Veamos el siguiente. Vean que para este triángulo que yo tengo acá, lo que yo no conozco es la hipotenusa de él, ¿sí? Recuerden que la hipotenusa se encuentra opuesto al ángulo de 90. Y evidentemente para la función cosecante y secante necesito encontrar el valor de la hipotenusa, porque por definición ya sabemos que son las funciones recíprocas de la función seno y coseno, y ellas implican la hipotenusa, ¿no? Por tanto, lo primero que vamos a hacer utilizando Pitágoras es encontrar el valor de esa hipotenusa. Sabiendo entonces que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son estos valores de los catetos. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Por tanto, me va a quedar 25, la raíz cuadrada, perdón, de 25 más 9. Por tanto, el valor de la hipotenusa sería el sumar 25 más 9, que es el valor de 34. Por tanto, me queda que el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 34. Como lo tenemos acá. Una vez sabiendo eso, entonces ya podemos calcular las tres funciones trigonométricas que nos están pidiendo. Por tanto, la cosecante me va a quedar entonces, cosecante de teta es igual al valor de la hipotenusa, que es el valor que encontramos de la raíz cuadrada de 34, sobre el valor del lado opuesto a este ángulo, que es 5, ¿no? Porque estamos analizando este ángulo de acá donde se encuentra el ángulo teta. Por tanto, me queda raíz cuadrada de 34 sobre 5. La secante de teta entonces va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es la raíz cuadrada de 34, sobre el lado adyacente o cateto adyacente, que en este caso es 3. Por tanto, la secante de teta es igual a la raíz cuadrada de 34 sobre 3. Y por último, la cotangente de teta. La cotangente, que es el cateto o lado adyacente sobre el lado o cateto opuesto. En este caso me va a quedar 3/5. Con eso entonces hemos contestado el ejercicio 1.17 que estaba como tarea, pero yo se los desarrollé para que vean la aplicación de esas funciones, ya que el libro en esa parte no tiene una parte de ejemplo, ¿no? También aparece el ejercicio 1.18 y me dice a mí que complete esta tabla. Vean que los ángulos que aparecen aquí son los ángulos de los triángulos especiales, es decir, 30, 45 y 60 grados. Para eso entonces me estoy auxiliando también de la tabla que ya hemos construido en el video anterior, referente a los triángulos, a los ángulos de los triángulos especiales. Entonces simplemente recordar que la función recíproca de la secante es el coseno, ¿no? Por tanto, si yo quiero encontrar el valor de la secante de 30 grados, voy a buscar, me pregunto primero, ¿cuál es la función recíproca de la secante? Ah, el coseno. Entonces me voy a ubicar en la función coseno ahorita. Entonces 30 grados, el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por tanto, las secantes tienen que ser los valores estos que tengo acá invertidos, ¿no? Por tanto, me va a quedar que es la secante de 30 grados, secante de 30 grados va a ser igual a 2 sobre la raíz cuadrada de 3. El valor de la secante de 45, entonces sigo moviéndome en la tabla. Entonces me doy cuenta que el coseno de 45 es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Por tanto, su valor recíproco, que es la secante, sería invertir estos valores. Por tanto, me va a quedar simplemente la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué raíz cuadrada de 2? Bueno, porque si tú inviertes raíz cuadrada de 2 sobre 1, raíz cuadrada de 2 sobre 1 es raíz cuadrada de 2. Y posteriormente, el coseno de 60 grados es un medio, quiere decir que la secante de 60 grados sería invertir este valor. Por tanto, me va a quedar 2 sobre 1, y 2 sobre 1 ese valor es 2. Bien,
Como tarea, que más adelante lo tengo en la siguiente diapositiva, les va a quedar llenarme esta tabla siguiendo la misma lógica que acabo de emplear aquí. Solo de ubicar cuál es la función recíproca de la secante y ubicar esos valores a la inversa, ¿no? Por ejemplo, la función recíproca de la cosecante sería el seno, ¿no? Entonces sería invertir todos estos valores para los ángulos de 30, 45 y 60 en esta misma tabla. Bien, entonces la tarea que les queda en este video es precisamente hacer el ejercicio 1.17, la parte B, C y D, y terminarme de contestar esa tabla en la parte de la cosecante y la cotangente de la diapositiva anterior. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp para poder solventar esas dudas. Con eso entonces terminamos lo que es la lección número 1 de su libro, y la siguiente semana entonces vamos a ver la lección número 2 de trigonometría. Hasta el próximo video.